Muy buenos días. Espero que el regalo te haya gustado, Ricardo, porque fue hecho colectivamente con el cariño de mucha gente, muchos de los que están aquí hoy día, debo decir, y por eso me alegra mucho que esté con nosotros el presidente Ricardo Lagos, que es uno de los que expresa su cariño y admiración por ti. Me encanta tener con nosotros a Alejandro Foxley y saludar también a Osvaldo Zunkel, que es nuestro querido decano en la revista CEPAL y que coauspicia justamente esta cátedra Prebisch. Pero me agrada mucho darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a la CEPAL. Consideramos a la CEPAL la Casa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe y sin duda una casa de pensamiento. Por eso, amigas y amigos, para nosotros hoy el que tengamos aquí nuevamente, que nos demos cita para honrar la memoria de Raúl Prebisch a través de esta cátedra, que hoy celebra, por cierto, su 15ª sesión. Y es una cátedra que honra precisamente a uno de los pensadores económicos más influyentes de nuestro continente, y qué mejor que hacerlo con Ricardo Frentz Davis, un cepalino que creemos reconoce y vuelve a reconocer en los pasillos de esta casa, en los colores y rincones de la CEPAL, lo que es y ha sido y será siempre su casa. Por eso, este acto tradicional que constituye un homenaje justamente a Raúl Prebisch ha traído a esta casa a hombres y mujeres que llevan adelante este pensamiento crítico de otras latitudes del mundo también. Así hemos tenido aquí hombres y mujeres de la talla de Celso Furtado, de Joseph Stiglitz, de Fernando Enrique Cardoso, de Dani Rodrik, Enrique Iglesias, Mariana Mazzucato, por mencionar algunos para no darles la lista completa. Pero hoy nos acompaña y nos va a ilustrar Ricardo Frentz Davis, testigo presencial del proceso de formación de lo que ha sido la hegemonía neoliberal en Chile y en la región, y ha transitado ese largo y adverso desafío de construir una práctica económica que reconozca el imperativo ético y moral de la igualdad, que son propuestas tan cercanas a nosotros, a la CEPAL. Ricardo fue y ha sido un estudioso aventajado, quien con posterioridad a la culminación de sus estudios en la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Católica de Chile, se trasladó a Michigan, justamente, como dijo el presidente Lagos, a la Universidad de Chicago. Fue uno de los Chicago Boys o de los no Chicago Boys, no sé, pero en verdad para nosotros siempre ha sido un gran maestro que ha tenido un enfoque mucho más heterodoxo y con amplitud de miras que los clásicos Chicago Boys. Tras su retorno, Ricardo fue profesor de la Universidad Católica, trabajó en el Centro de Investigaciones Económicas de 1961 a 64, cuando asumió la subgerencia de estudios del Banco Central. Participó en la fundación del Centro de Estudios de Planificación Nacional de la Universidad Católica, el CEPLAN, que en 76 se convierte en el CIEPLAN, mi vecino. Y la verdad es un gran centro también de crítica a las reformas que estaban siendo introducidas durante la dictadura. Pero el resultado, en palabras de Ricardo, fue y ha sido, lamentablemente, de esta etapa, el individualismo, la reverencia a los mercados y al capital. Recuperada la democracia, Ricardo fue nombrado director de estudios del Banco Central de Chile entre 90 y 92, desde donde llega aquí, a la CEPAL, como asesor regional, y contribuyó sin duda a acrecentar el acervo de las ideas, planteando y llevando adelante el neoestructuralismo y la macroeconomía para el desarrollo en los años 90 y 2000. Ha sido profesor e investigador en las universidades de Oxford, de Boston, en institutos de España, Francia, Italia y Suecia, y ha codirigido junto con Joseph Stiglitz y Deepak Nayar el grupo de macroeconomía de la Iniciativa Internacional para el Diálogo de las Políticas Públicas. Ha sido representante muy importante para todos nosotros en la comunidad internacional por parte del presidente Lagos y Michelle Bachelet, del grupo técnico formado por los mandatarios de Brasil, Chile, Francia y el gobierno de España para la acción contra el hambre y la pobreza y sobre todo para el financiamiento innovador para el desarrollo. Muchas de las cosas elaboradas por ese grupo aún hoy las estamos utilizando. Justo reconocimiento recibió en 2005 en el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente
profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y uno de los referentes económicos de la región, como ya lo dijo en su caso Mario Cimoli, y referente también de nuestra escuela de verano, porque no has fallado a una sola y llevamos muchos años haciendo la escuela de verano y tú eres uno de los referentes más importantes. Ejemplo de ello son desde su participación en el establecimiento de una nueva política cambiaria por el Banco Central de Chile en 1965, algunas de las huellas que has ido dejando, pasando por planteamientos en el campo de la deuda externa en los años 70, antes de la crisis de 82, tus estudios sobre la gestación de crisis financieras, la predicción y la manera de desalentarlas y evitarlas, trabajando además antes de la crisis de México en 1994, con investigaciones sobre manejo macroeconómico y reformas, con estudios sobre la economía chilena del último medio siglo y con una participación en el establecimiento del encaje, como bien lo dijo Alejandro, sobre los flujos de capitales de corto plazo en Chile. Eso es histórico y ojalá y otros países de la región lo pudieran valorar. Destaco de Ricardo su aporte a la economía fundamental para el pensamiento de la CEPAL a través de los cimientos de los pilares del neoestructuralismo hace 30 años. En 1988, en un periodo de retroceso del desarrollo en nuestra región, Ricardo planteó la urgencia de encontrar una nueva estrategia para lo que en la revista de CEPAL elaboró lo que él llamó esbozo de un planteamiento neoestructuralista, que planteó un activo manejo de las variables macroeconómicas de corto plazo en coordinación con el largo plazo, la necesidad de políticas de regulación de comercio, de las empresas públicas, del sistema financiero con mecanismos para impulsar la inversión y la generación de empleo productivo, la concertación entre el sector público y privado, la construcción de estructuras productivas y de gestión que entrañaran mayor igualdad y la aplicación de estrategias y políticas que propiciaran una mayor autonomía nacional. Parece fácil hoy, pero esa estrategia requería de un Estado activo y esto lo planteaste en 1988 y eso lucía peligroso. Como siempre, siempre fuiste realmente un estandarte de ideas profundas y progresistas. En 2010, varios años ya después, definiste el financierismo como la desconexión de los flujos financieros y la inversión productiva, donde los agentes son ciegos al vínculo entre el corto y el largo plazo. Y nos dice que este proceso de financierismo en conjunto con la heterogeneidad estructural refuerza desigualdades, determina un círculo vicioso que condena a las unidades productivas de menor capital a la vulnerabilidad y a la dificultad para crecer, con el consiguiente aumento de brechas en los ingresos de los hogares. Tú eres uno de los primeros autores en enfatizar que las reformas del libre mercado, aunque pudieron disminuir la volatilidad nominal, aumentaron la volatilidad real. Afirmaste que la volatilidad afecta de manera asimétrica a los sectores y los productores de la actividad económica y endogeneiza el PIB tendencial a su movimiento cíclico. Esto se resume en tu concepto de brecha recesiva. Tu argumento es que en un periodo de contracción en el ciclo económico, el PIB efectivo puede estar muy por debajo del PIB potencial, tendencial consistente, con pleno empleo por prolongados plazos, lo que afecta significativamente su evolución futura por sus efectos depresivos sobre la inversión, el empleo y la innovación. En cambio, en los periodos de auge, el PIB potencial o la frontera productiva establece un límite para la recuperación del PIB efectivo. Entonces, en verdad, creo que ha sido uno de los economistas que más ha planteado este tipo de ideas en donde la economía nominal dialoga profundamente con la economía real, y eso es lo que para esta casa ha sido fundamental. Y creemos entonces que junto con las ediciones de los libros sobre Chile que has ido presentando y que ahora me anuncias que vas a presentar muy pronto una nueva versión de tu libro sobre Chile y el crecimiento en Chile y la equidad en Chile, creo que será un gusto tener la ocasión de que lo presentes aquí en CEPAL. De una vez te invito. Así es que, amigas y amigos, Ricardo, presidente, que para nosotros tu paso por la CEPAL ha sido muy importante porque nosotros nos hemos dedicado en los últimos 10 años a pensar y a repensar sobre la igualdad,
la igualdad como el eje central del trabajo de la CEPAL y como el único camino para transitar con éxito al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo. Nosotros hemos planteado que no es posible crecer, no es posible solo crecer, necesitamos crecer para igualar e igualar para crecer. Y esta premisa es imperativa y se torna todavía más compleja, sobre todo en este contexto mucho menos favorable, donde todo el mundo está hablando más bien de recortes y de ajustes. Y por lo tanto es tan importante tener la oportunidad de repensar con gente como tú y con otros cómo logramos realmente avanzar en un mundo difícil, en un mundo donde se está debilitando el multilateralismo, donde está irrumpiendo el proteccionismo y los nacionalismos económicos, en un mundo donde el sistema multilateral es cada vez más necesario, donde más se requiere la cooperación, sobre todo para llevar adelante mecanismos de gobernanza financiera que tú la has planteado tantas veces, pero también para mantener revigorizado el papel de la integración regional tan esquiva en nuestra región. Así es de que, Ricardo, para nosotros situar a la igualdad en el centro significa e implica una ruptura con el sistema y con el paradigma económico que ha prevalecido en la región. Y nos hemos enriquecido de muchas de tus ideas y sabemos que no es un camino sencillo, pero es impostergable. Procurar la igualdad requiere un cambio estructural orientado a cerrar las brechas sociales y productivas para que no esté reñido lo económico, lo productivo, lo social y la sostenibilidad ambiental. Nos anima el profundo convencimiento de que la igualdad es el horizonte, el cambio estructural el camino y la política el instrumento. Y esto también va a requerir de una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Se trata pues de ampliar la caja de herramientas, como muchas veces lo hemos conversado contigo. Pero para ello se requiere algo esencial, y es que la región termine con la cultura de los privilegios. Creo que nuestra región requiere con urgencia combatir con fuerza la evasión y la elusión fiscal, gran privilegio, la corrupción, todos los privilegios que hoy están en algunas élites es donde está quizás el punto de quiebre para avanzar en nuestra región. Así es que alinear nuestra trayectoria con aspiraciones como la Agenda 2030 requiere sí de economía política y sobre todo de una profunda convicción hacia la igualdad. Y en este camino, Ricardo, que nos has acompañado, queremos seguir contando contigo. Queremos, querido Ricardo, recibirte con este gusto, con este cariño que te recibe esta casa y decirte que oírte hoy es para nosotros una ocasión memorable. Muchas gracias y bienvenidos a todos y la palabra es para ti. Bueno, muchas gracias. Muy emocionado. Me encantaron todas las expresiones de los distintos amigos y amigas. Las palabras de la querida Alicia también. Y el problema es que lo que yo diga ahora no hacer mérito para las cosas inmerecidas, algunas de ellas inmerecidas que he escuchado. Entonces, me sentí un poquito complicado de hablar después de todas esas cosas, pero como digo, muy emocionado y partiendo de los comentarios de Alicia. Primero, el foco de la cátedra. Es un gran honor hacer algo que lleve el nombre de don Raúl Prebisch. Gran admiración por él, gran afecto, respeto y una buena persona. Conjunto de muy imaginativo, innovador y abriendo caminos. Todas las personalidades que han pasado por esta cátedra. También un gran orgullo de estar en esas compañías y Alicia mencionaba varios de los nombres. Y vamos a hablar de un tema que es el neoestructuralismo y la heterogeneidad estructural, por lo cual
han pasado grandes autores de América Latina tratando de ofrecer un enfoque alternativo al neoliberalismo. Al neoliberalismo que parte como que la sociedad es homogénea y que las políticas neutrales tienen efectos neutrales. Y en contexto de desigualdad, lo neutro consolida la desigualdad. Y entre ellos, aquí está presente Osvaldo Zunkel, que ha sido uno de los grandes creadores de literatura en estos ámbitos. El pensamiento neoestructuralista, que tiene una tarea por delante. En estos altibajos que hemos sufrido, todavía a pesar de la crisis global, estamos en un contexto en que predominan mucho las ideas neoliberales. Y mencionaré en el camino varias de ellas, fundamentalmente 3. Y en el ámbito de lo que yo voy a hablar, yo creo mucho en la armonización entre lo micro y lo macro. Ahora me voy a concentrar en lo macro. Pero como lo macro le hace difícil la tarea a la micro. Si la macro no funciona bien, una macro para el desarrollo, para la economía real, para la estabilidad real, más allá, no a cambio de más allá de la estabilidad monetaria, la micro encuentra un terreno duro. Aparte de leer, escuchar a don Raúl exposiciones, recuerdo algunas de las instancias en que pudimos compartir con él. En los 70s, yo recuerdo con Alejandro Foxley que estábamos en el CEPLAN, haber tenido ocasiones de compartir con él discutiendo sobre la situación chilena de la época y las perspectivas en algunos casos latinoamericanos. El 77 o 78, cuando él era director de la revista de la CEPAL, en ese tiempo se llamaba Revista de la CEPAL, pedí un artículo sobre la economía, sobre la experiencia exportadora de Chile. Estaba tiempos de la dictadura. La dictadura estaba haciendo la intensa apertura comercial y estaba logrando ciertos éxitos en la parte exportadora. Entonces, analizar eso, pero ¿qué pasa con la exportación y qué pasa con el resto? Y había un positivo desplazamiento de alguna sustitución de importaciones muy protegida hacia exportaciones. Y eso había sido planteado en gobiernos democráticos anteriores en Chile y estaba ya en los planteamientos de don Raúl de que había un exceso de proteccionismo, que la sustitución estaba trancándose. Cuando algo se empieza a trancar, piensa cómo lo destranca. Y era combinar el impulso exportador con la sustitución de importaciones, la complementación entre ambos, no destruir uno para construir el otro sobre las ruinas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Así como habían recursos que se destinaban de una protección excesivamente en sustitución de importaciones hacia exportaciones, había una enorme cantidad de chilenos que eran desplazados desde la sustitución de importaciones hacia la cesantía, hacia la informalidad. Y por eso un país en que las exportaciones crecían mucho, el producto crecía poquitito, porque es muy importante lo que haces en un ámbito y en los otros ámbitos. La armonía en el desarrollo productivo y las implicancias sociales. Enorme desempleo e informalidad, tremenda huella estructural regresiva que le dejó la dictadura a la democracia. Muy clave cómo se hacen las cosas. Y ahí está el camino neoliberal de apertura irrestricta,
¿cierto? Sin política de desarrollo productiva, sin un buen manejo cambiario, sin transformaciones en el campo financiero para financiamiento para el desarrollo, resultado de crecimiento mediocre con gran desigualdad. Herencia de la dictadura y de la primera gran experiencia neoliberal que fue la chilena, del 74, 75, no el 73, hasta el 82 muy ortodoxamente y después con ciertas desviaciones heterodoxas, pero predominando los componentes ortodoxos. Crecimiento mediocre, es un mito decir que la dictadura creó desigualdad pero gran crecimiento, no creó gran crecimiento. Caídas y recuperaciones. Caída y recuperación 2 veces. Cuenta las recuperaciones, hay que contar las caídas. Y en las caídas se hacen las huellas regresivas en el sistema productivo. Pobres pymes, pobres trabajadores con calificación media o baja, pobres cientos de miles de informales sin seguridad social y con ingresos volátiles. Prebisch escribía en 1970, reiterando algunos puntos de su gran publicación del año 63, sobre la necesidad de una transformación productiva, comillas, para abrir paso al progreso técnico, la equidad distributiva y la movilidad social. Planteaba se necesitaba la transformación productiva frente a la pérdida de impulso a la sustitución de importaciones. Había funcionado bien por un buen tiempo, nacida no de la CEPAL, nacida de la recesión de los años 30, 20 años antes, ¿cierto? Había que ajustarse a los nuevos tiempos y lo decía él con mucha claridad el 63, lo reitera el 70, después el 76 en algunas de las publicaciones centrales de él. Necesitamos nuevas exportaciones, nuevas, y el fortalecimiento de los procesos de comercio e integración regional. Gran impulsor de la integración regional. De los pasos que damos en los años 60, la mayoría de los países latinoamericanos. Y destacaba muy fuerte, todos estos son puntos que yo recojo después para el mundo del 17, la relevancia de una mayor inversión productiva. Inversión productiva, necesitas eso para innovar. No son fenómenos independientes, tienen una gran conexión. Y clave cómo lo financio. Mirando la importancia de la expansión financiera para el financiamiento del desarrollo, sin usar esas expresiones que nacen posteriormente. Y el papel que el impulso exportador jugaba en eso, para el ahorro y financiamiento de la inversión. Saltamos al 2017. El mundo ha evolucionado. Algo que en esos tiempos era secundario. No habían flujos financieros 1960 vigorosos. Habían 2 o 3 cosas, financiamiento del crédito de exportación e importación, la inversión extranjera, que es radicalmente creadora de capacidad productiva a los flujos financieros, y los financiamientos oficiales y de las entidades multilaterales. No había flujo financiero, un poquitito. Hoy día eso es abrumador, los flujos financieros. El 2007 eran abrumadores. Se achicaron algo con la gran crisis financiera. La crisis del 2008 y 2009 es una crisis financiera, de financierismo. Se achicó algo, pero retomó fuerza. Fue salvado con las cosas buenas que se hicieron en Estados Unidos, en la Unión Europea, el Fondo Monetario, el papel contracíclico del Fondo Monetario del 2009, 2008, 2009, etcétera, y política fiscal
hágase política fiscal. El Fondo Monetario que antes decía no gasto fiscal, dice ahora necesitamos gasto contracíclico. Fue salvado a diferencia de los 30. En los 30 los mercados financieros desaparecieron los flujos internacionales, ¿cierto? Y empezaron a renacer en el curso de los 60, la segunda mitad de los 60 y el auge tremendo posterior. La naturaleza de los flujos financieros hace gran impacto diferente si estamos en una sociedad homogénea, todos parecidos, todos con iguales accesos al mercado financiero, con una buena distribución del ingreso, una sociedad muy formalizada, etcétera, al mundo en que vivimos, de enorme heterogeneidad estructural. Contraste de nuestros países latinoamericanos con los de Europa, la informalidad y la heterogeneidad es notablemente superior. Eso en el contexto en que las visiones neoliberales o ortodoxas en el campo macro enfatizan un trío. La meta de inflación. Logra la meta de inflación y el resto lo sigue. El resto se ajusta. Moderadamente, sin traumas, sin grandes conflictos. Estamos llenos de papers que plantean eso. Meta de inflación, el resto viene. Tipo de cambio libre. El mercado sabe qué va a hacer con el tipo de cambio. Y una cuenta capital abierta. El que viene, el que quiere viene o va fluidamente. Eso funciona de manera distinta según lo que pasa en los mercados financieros. Entonces, algunas cosas en algunos segundos más, sobre la naturaleza de los mercados financieros. ¿Dónde está en este mundo América Latina hoy? Paridad de poder de compra. Por ejemplo, cifras del Banco Mundial para el 2016. Estamos, ahí dice, bajo un 30%. Estados Unidos estamos, 2016, estamos 27% del ingreso per cápita en paridad de poder de compra en los Estados Unidos. Muy lejos. Casi 4 veces nuestro ingreso per cápita. Con 27 no haces lo que puedes hacer con 100. Con 27 que tienen una carga tributaria de 20%, no haces lo mismo que alguien que tiene 100 y una carga tributaria de 40%. 40 de 100 es 40. 20 de 27 es muy chiquitito. Tienes muy poquita capacidad para compensar lo que sucede en el mercado y para modificar lo que sucede en el mercado. ¿Hemos estado trancados ahí en el 27%? Sí, varios años, pero no en la historia un poquito más larga. En los 70s, también los 60, en los 70, América Latina estaba cortando, como América Latina crecía 3% per cápita durante ese decenio. Estados Unidos crecía 2,2%. Europa crecía mucho menos. Y Japón, bastante menos. América Latina estaba convergiendo al desarrollo, desde abajo. Vino la gran crisis de la deuda financiera. No es una revolución social, explosiones, etcétera. No es problemas ambientales, es una crisis financiera, la crisis de la deuda. América Latina se achicó al 27%. Y desde ese momento, pasando por los 90, los 2000, hasta el año 17, América Latina ha estado un poquito más, un poquito menos del 27%. América Latina, durante la experiencia del consenso de Washington, no logró recuperar lo que había perdido en la crisis de la deuda. América Latina
está más lejos de Estados Unidos hoy día, en paridad de poder de compra, cifra del Fondo Monetario o Banco Mundial, está más lejos que lo que estábamos en los 70, cuando había proteccionismo, demasiado proteccionismo, malo, pero era menos malo que la soltada de mercados sin conducción para que los mercados se pongan al servicio de la gente, del crecimiento, y el crecimiento no funciona sostenidamente, sino es con inclusión, incluyendo. Bueno, ¿qué ha pasado con la globalización? Tenemos una globalización en muchas dimensiones, muchas no económicas, algunas económicas. Gran auge del comercio hasta el 2008. Crece el doble que el producto. La inversión extranjera crece al triple que el producto. 3, 6, 9% durante 20, 30 años. Inversión extranjera, lo que en inglés se llama greenfield, creadora de nueva capacidad productiva, distinguiendo compra de empresas que la compra de empresas no crean, compran. El que crea, el que hace el hoyo, hace las construcciones, etcétera, con todo el paquete de factores que trae desde el exterior. Los flujos financieros corren a una velocidad supersónica comparado con producción, exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa. En los tiempos actuales, alrededor de $40 se mueven cada día por $1 que se mueve en comercio internacional de bienes y servicios y flujos de inversión extranjera directa. 40 contra 1. Porque las exportaciones no se mueven 10 veces en el día. Van viajando de un lado a otro. Toman minutos, horas, días o semanas. La inversión extranjera no invierte hoy día y se va al día siguiente a otro lado. Son activos inmovilizados. Los flujos financieros son recursos muy movilizados. Se mueven varias veces en el día. Por eso podemos tener estas multitudes. ¿De dónde viene esta cifra? Banco Mundial, Banco de Pagos Internacionales, que hace cálculos periódicos de los flujos financieros de distintas naturalezas, en los mercados cambiarios, en los mercados bursátiles, etcétera, y los que cruzan fronteras. Un enorme auge, intenso. Y que eso ha estado entrando y saliendo de América Latina. Interesante. Finanzas para financiar inversión productiva. ¿Qué pasa con la inversión productiva de América Latina? Y puedo mencionar la cifra de la inversión productiva de Chile durante la dictadura. Experimento neoliberal. En la dictadura, sus 16 años, la tasa de inversión productiva fue 4 puntos inferior, 20 versus 15 y tanto, inferior a la tasa de inversión productiva en la vieja democracia, los 60. Liberalización intensa para, comillas, favorecer al mercado. Y el mercado invierte menos. En Chile hubo un gran auge financiero. Se expandieron las entidades bancarias y las financieras intensamente en los 70. Y en los 80, bueno, la crisis de la deuda, pero ya en los 70, gran expandido. La inversión productiva menor. La macro, no hubo políticas micro, hubo más bien destrucción en lo micro. En lo macro, me puede gustar el gobierno, pero no me gusta el entorno del mercado. No arriesgo plata a 5, 10 o 20 años plazo. Sector privado chileno en la dictadura invirtió menos que lo que invertía en la vieja democracia, los años 60. Invirtió igualito a lo que invertía, parecido a lo que invertía el gobierno del presidente Allende entre el 71 y el 73. Se cayó la inversión y se quedó caída durante la dictadura. Con caídas mayores, recuperaciones, esto es el promedio. Hay que considerar lo bueno y lo malo, si no es una chuecura, ¿cierto? Mirar solo una parte o la otra. La suma
es menos. América Latina. Esto es la América Latina, un periodo bien largo. Ahí tenemos al comienzo los 70, cuando América Latina crecía 3% per cápita, 5,5, 5,6 por año. Durante 30 años América Latina estuvo creciendo alrededor del 5,5%, ahí mirando los 70. Para crecer eso teníamos que invertir más. Fíjense cómo va ascendiendo la curvita de inversión productiva. Viene la crisis de la deuda. Los inversionistas privados no tienen plata, están con ventas escasas, poco entusiasmo de invertir, baja radicalmente la inversión. Posteriormente tenemos ciclo. Nos empezamos a recuperar el 90, 91, 92, 93, se va recuperando la inversión. Y así están los 3 ciclos en esta curvita. Mensaje: ¿por qué tenemos esta caída y recuperación? Y la recuperación es gradual. Es la naturaleza de la inversión productiva privada. No puedes reaccionar cuando las cosas se ven bien porque tienes que tener los proyectos preparados y los proyectos son un proceso. No se invierte, no se construye algo en un día. Es un proceso de construcción. Algunos que duran 6 meses, otros 7 años, como los mineros, ¿cierto? El primer output sale al año 6 o al año 7, la próxima barrita de acero o de cobre o qué sé yo. Procesos. Eso hace diferencia si estamos en un contexto en que la economía se va para arriba durante algún tiempo, después se va para abajo, de nuevo para arriba, o si logramos tener una economía que más o menos transite para arriba. Eso tiene implicancias brutales en distribución, brutales en proceso de inversión, brutales en la tasa de crecimiento, brutales, tremendos, intensos. En Chile, en Corea, en Estados Unidos, con distintas dimensiones porque las crisis son distintas. Mírese la crisis del 97 de Corea o la de Estados Unidos del 8 al 9. ¿Qué pasa con el proceso de inversión y cómo después toma tiempo para empezar a reponerse en marcha? Mensaje re grande. Tenemos que darle tiempo a los inversionistas privados para que vayan preparando, se adquieran certidumbre, confianza y preparen sus proyectos de inversión y hagan el proceso de inversión. Y después sale el producto, el primer aportito al delta PIB. Tiempos de. Y los mensajes ahí son re claros. Cuando el proceso es largo, los inversionistas siguen subiendo. Cuando es cortito, no alcanzan a tomar velocidad. La sumatoria de inversión productiva es chica. Y la población sigue creciendo. Impacto estructural negativo en el mercado laboral. Más gente y no la misma cantidad más de equipos y maquinaria, construcción, etc. El stock de capital per cápita es determinante del mercado laboral en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Chile o en Perú. Determinante. No vas a tener un buen mercado laboral en un país que no sea una islita, una minita, etc. Un país con cierto nivel de población, necesitas stock de capital. Hay macros buenas para formar capital, hay macros malas para formar capital. En América Latina ha sido mala, en Chile fue malo el manejo macro de metas de inflación, tipo de cambio libre o tipo de cambio controlado, mal controlado, que termina siendo equivalente al libre, y cuenta de capitales abierta frente a los flujos financieros. Porque los flujos financieros tienen ciertas peculiaridades que no son positivas para el proceso productivo. Y necesitamos flujos financieros. Y necesitamos mercado de capitales de corto plazo. Ineludible en el mundo moderno. Pero, ¿cuáles son sus dimensiones y sus fortalezas? Y las voces. ¿Qué voces se escuchan al tomar las decisiones públicas? ¿A quién se escucha?
Y hay una desproporción procíclica, una desproporción financierista en vez de una productivista. En el contexto en que tenemos flujos financieros fuertes, muy intensos, entre nuestros países, y tenemos en nuestros países heterogeneidad estructural. Diferencias entre la capacidad de cómo se insertan al mercado las grandes empresas, los campeones grandes exportadores del mundo. Varios países de América Latina tienen de las empresas más competitivas del mundo en una serie de exportaciones. Y lo que pasa en el grueso de nuestros empresarios, ¿no?, que están en el mundo mediano, pequeño o micro. Más la informalidad. La informalidad es más grande en todos los países de América Latina que en los Estados Unidos, mucho más grande que el grueso de los países de la Europa, de la Unión Europea. O sea, tenemos actores en el mercado que tienen distinta capacidad de manejarse, de recoger unas señales del tipo de cambio, de la política monetaria, de la política fiscal o tributaria, la rapidez con que puede reaccionar frente a eso. La rapidez muy clave. Si tenemos cambios intensos, así tenemos cambios graduales. El neoliberalismo es muy intenso en cambios abruptos, fuertes. Y vamos a recontar 4 de ellos en segunditos. Esto provoca respuestas no simétricas entre unos actores y otros actores, ¿cierto?, frente a la heterogeneidad. ¿Y cuáles son algunos de esos ejemplos? Aquí tenemos un grupito, el puntito de arriba, el PIB efectivo. No puede exceder lo que somos capaces de producir. Tiene un tope. Pero para abajo está el cero. Podemos no producir nada. Tener a todos desocupados, lo que nunca sucede todo, ¿cierto? Pero nos movemos en 5, 10, 15% del 100 para arriba. Si tenemos estabilidad real en la economía, podemos estar en el techo productivo. ¿Qué significa eso? El trabajador que busca trabajo lo encuentra. El empresario que tiene instalada una capacidad productiva la utiliza. Usamos el PIB potencial, con todos nuestros defectos, lo que somos capaces de producir hoy día con nuestro stock de capital y nuestra fuerza laboral y las instituciones públicas que hacen diferencia de si las cosas se aprovechan bien, mediana o mal. La inestabilidad del PIB real no va a ser alrededor del potencial, va a ser del potencial para abajo. Estabilidad puede estar en un medio arriba. El efectivo si es fluctuante, vamos a tener un promedio que estar puntos por debajo. ¿Qué significa? Que en promedio tenemos trabajo y capital subutilizado en promedio todo el tiempo. ¿Qué pasa con un inversionista privado? Invierte menos porque tiene menos ventas, menos utilidades, menos optimismo, y el mercado de capitales normalmente cuando estamos bajo el techo se pone más seco, más selectivo. Le prestamos a los grandes y al pequeño con mucha fortaleza financiera. Discrimina en contra del resto. Teoría, práctica, rutinaria, ¿cierto? Léanse los mercados financieros, cómo se comportan un año 2009 en América Latina, el 99, el 2000, 2001, 2002, 2003, y cómo se empiezan a poner optimistas y amplían su espacio de crédito el 4, 5, 6. Es naturalmente procíclico, naturalmente. La política macro tiene que compensar eso. Si no, deja que mande lo procíclico. En América Latina ha mandado lo procíclico. En el Chile la dictadura mandó lo procíclico. En el Chile del 99 para adelante ha mandado lo procíclico.
en el Chile del 90 al 98 no mandó lo procíclico, porque hubo políticas contracíclicas que fueron recontadas por Alejandro Foxley y después por Alicia. Hubo un conjunto de políticas contracíclicas para que los flujos financieros entraran en las cantidades apropiadas y no presionaran, no inflaran, y cada vez que inflan, después desinflan. Esos son los ciclos. Inflan hasta el cielo, hasta el tope de PIB potencial y después nos bajamos. Subutilizamos trabajo y capital. Huella regresiva, huella depresiva, porque se cae la tasa, se cae la utilización. Cuando no se utiliza un stock de capital y un trabajador, se perdió PIB. Después puede ocuparse, pero no se puede ocupar dos veces simultáneamente. Que a la nueva ocupación quedó el hoyo anterior, regresivo, recesivo, y desalienta la formación de capital. La lámina de formación de capital que mostré a América Latina, para la suma de América Latina. Eso es lo que le pasó a la suma de los países, todos estos fajones, 1, 2 o 3 años. Eso explica que América Latina siga en el 27% del PIB per cápita de los Estados Unidos, que en estos 27 años de políticas más o menos consenso de Washington, con ciertas desviaciones, hoy día muy de metas de inflación, cuenta de capitales abierta, tipo de cambio libre, en la mayoría de la población de América Latina está viviendo eso, incluido Chile. Eso es procíclico y nos provoca estos bajones, esa asimetría. El techo es un techo. Podemos caernos, no podemos caminar arriba del techo porque es un techo. Y la segunda parte, la diferencia entre inversionista productivo y financiero. Inversionista productivo tiene que pensar en horizonte largo. Para eso se entrenó y para eso le pagan. El financiero se entrenó en el corto plazo y le pagan para eso. Y le dan bonos a finales de mes o de semana o de año por las ganancias la sumatoria de ganancias de corto plazo que ha hecho. Son entrenamientos distintos, tareas distintas. ¿Quién es bueno para el desarrollo productivo? Que sea escuchado, más escuchado y más considerado el diseño político. El inversionista productivo. El financiero que haga su tarea cuando no haga daño, siempre que no haga daño al resto. Y eso se hace con políticas contracíclicas, no prohibiéndolo, políticas contracíclicas. Chile, gran ejemplo, 90-95. Entre productores y consumidores. ¿Qué pasa cuando comienza nos caímos, estamos caídos y están los primeros finteitos de recuperación? El crédito de consumo se reactiva con el auge financiero. En los últimos 20 años, el crédito de consumo se reactiva ahorita mismo, pues. Se aumenta el margen de la tarjeta de crédito. Te llegan los avisos. En muchos de los países de América Latina tiene preaprobado una ampliación de su crédito. El consumidor puede lanzarse inmediatamente a consumir. El productor es un proceso. No puede la semana siguiente producir cosas nuevas, tiene que invertir. Proceso de inversión. Toma tiempo. Por eso necesitamos darle tiempo de que, mire, esta economía va a estar más o menos tranquilita, va a estar creciendo establemente a través del tiempo, no va a haber cosas raras con el tipo de cambio ni las tasas de interés que pasan de 1 a 4 o de 4 a 1, etcétera. Y eso es política macro contracíclica. Hemos tenido políticas macro procíclicas, con muchas aceleradas y frenadas. Naturalmente, los recursos se van hacia el consumo y no la producción. Y no hay buen consumidor establemente si no es buen productor. Si no tiene rentas del capital o tiene rentas del trabajo.
Se puede decir, es que eso aumentó el consumo. Sí, pero aumentó el endeudamiento. Necesitas consumidores que tengan una sólida base en su mundo productivo. Y en ese sentido las experiencias asiáticas, Corea, Taiwán, Malasia, son muy marcadas en ese sentido. Fortalecieron el buen trabajo, los salarios que crecen, y así podía tener mejores consumidores sin desequilibrio financiero. Hablando de los 70s, 80s, 90s y un pedacito de los 2000 en algunos de los países, los que llegan más tarde al proceso. Y tercero aquí, o sea, inversionistas productivos versus financieros, productores versus consumidores y grandes y pequeñas empresas, ¿no? El mercado de capitales trata de manera distinta a ambos en el ciclo económico. Es cuestión de mirar los boletines, las superintendencias de bancos de Chile u otros países. Algunas frases sobre los inversionistas privados, acercándome al final. La naturaleza de corto plazo es muy comprensible, ¿cierto? No hay lugar a discusión que su entrenamiento está para hacer inversiones en el overnight, en el over the afternoon, etc. Y que esos son los que han crecido más abrumadoramente. Efectos que hemos tenido con los flujos de capitales. Hemos pasado por varios ciclos, América Latina. 90 al 94. 90 estábamos muy deprimidos, muy malas condiciones, con una hiperinflación. Se combate la hiperinflación. Ineludible, había tarea prioritaria, pasar de los 1000% de inflación en algunos países a inflaciones moderadas. Pero después viene el proceso en la parte de que debiera estar el desarrollo productivo. Empiezan allá los flujos de capitales, 91, 92, 93, 94. Promedio de América Latina, tipo de cambio se va abaratando. Señal para calidad de las exportaciones, evidente. Señal para las pymes que compiten con importaciones, evidente. Hay liberalización de importaciones, pero además abaratamiento del tipo de cambio. Esto para el promedio de América Latina. Viene la crisis del tequila, pasamos, los mercados de capitales se tranquilizan, no hay inundación de capitales, 96, 97, 98. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Se pegó un gran salto y empieza a bajar. Economía de mercado, señal, no produzcas cosas complicadas en las exportaciones, no le metas valor agregado. Y pyme, está ahí fregada, te van a barrer. Lo que se destruye o lo que se desalienta, cuesta retomarlo posteriormente. Después viene la gran devaluación. La bolsa, las mismas señales. Gran auge de la bolsa, enorme, para las 9 o 10 bolsas significativas de América Latina, del 90 al 94, del 96 al 97. Señales, bolsa para arriba, dólar barato. Dan señales de para dónde se mueven los actores productivos. Y después tenemos el 2004 al 2008, que no parten los flujos de capitales, sino que parten los precios de los recursos naturales, los commodities, y detrásito se incorporan, procíclico. Tiene harta plata, yo también pongo más plata. Entran los flujos de capitales junto con las entradas de plata a nuestros países. Dólar barato, bolsas en expansión, precios de los bonos que suben, gran auge a los mercados de derivados con componentes procíclicos, etcétera. Todas estas señales, 4 veces. Actores productivos que quieren hacer construcción de futuro, le estamos diciendo
no los tratamos bien. Curiosamente, el neoliberalismo dice que quiere ser market friendly. Ha sido muy market unfriendly con estos ciclos económicos. El neoestructuralismo es market friendly. Quiero ser amigo con el mercado porque el mercado es parte del proceso. Y necesito la armonía entre sector público y sector privado y el desarrollo de políticas de ampliación productiva. Esto me lo voy a saltar, está clarito ahí, porque son procíclicos los... Mencioné recién los procesos de lo que pasó entre el 90 y el 94. Se va dando una señal que, mire, la bolsa sube, el dólar más barato, van entrando más plata. Y esa entrada de plata profundiza el proceso. Y lo clave es que el actor pionero en eso, el que parte trayendo las plata, si es bien sagaz, sabe cuándo retirarse a tiempo. Y empieza a retirarse en el curso del segundo semestre del año 94. Parece que algo está pasando en México y en México puede arrastrar el resto de América Latina y se suavizan los flujos de capitales hacia América Latina. Excepción Chile, porque tenía controlado contracíclicamente eso. La política cambiaria evita que se abarate, el exceso de capitales evita que sea excesivo. Lo frena con su instrumento de mercado. Encarecer la entrada, entra menos. Entran los que queremos que entren. Lo que tenemos en estos procesos normalmente, los que entraron primero alcanzan a salir antes de que venga la explosión y quedan todos los inversionistas tardíos. Los que miramos estos procesos vemos cómo se van incorporando más gente a las bolsas, a las compras de bonos, a endeudarse en dólares, cuando el dólar está bien barato y de repente vienen los cambios de mercado. La bolsa cae abruptamente, los precios de los bonos se reducen en las bolsas y el tipo de cambio se devalúa fuertemente. Huella regresiva en la distribución financiera, huella regresiva en la situación laboral. Es un comportamiento natural de los mercados financieros ser procíclico, lo naturaleza. Así ganan plata. No ganan plata en un mundo estable. Hay muchos intermediarios que son la plata estable, la comisión de intermediación. Pero el gran auge financiero internacional es en el pedazo en que son las ganancias de capital. Ganancia de capital. Compro barato, vendo caro. No es la intermediación financiera que es absolutamente necesaria para el desarrollo productivo. Y darle condiciones de estabilidad a ella. Palabras finales. ¿Qué es lo que necesitamos en la macro? Aprender a manejar la demanda agregada. La demanda agregada es la contraparte de la capacidad productiva. Queremos que haya una circulante apropiado, consistente con lo que somos capaces de producir. Corea durante 20 y 25 años. Chile del 90 al 95. Demanda agregada, manejada por la política monetaria del Banco Central, preocupado de metas de inflación, metas de producto y el empleo. Armonía entre todos esos elementos y regulando la entrada de capitales de acuerdo a las necesidades de expansión monetaria que tenía una economía que crecía 7,1% por año durante 9 años. Inédito antes y después en Chile, muy inédito. Política de administración del tipo de cambio. Ni tipo de cambio libre, ni fijo, insertarnos al medio. La experiencia cambiaria de América Latina y la chilena del año 99 es tipos de cambio que se disparan a las nubes y después empiezan a apreciarse y se pasan de largo. Y después viene una explosión y se vuelven a disparar. Chile, 760 pesos el dólar, 4.35. Después 700 de nuevo.
qué le dices a un exportador? Hágalo más sencillito. No se meta valor agregado. Y pyme, aléjese de sustitución de importaciones. Póngase a hacer servicios internos en que no hay competencia. Malo para las estructuras productivas. Eso lo ha tenido Chile, lo ha tenido América Latina. Manejo de la demanda agregada, manejo del tipo de cambio para limpiar las puntas. No sabemos cuál es, comillas, el tipo de cambio de equilibrio. Lo que sí sabemos es que si nosotros somos productivos, podemos ir apreciando el tipo de cambio a través del tiempo. Es una apreciación equilibradora. Alemania, durante 25 años en la posguerra, iba apreciando desde 4 marcos hasta 1 y tanto por dólar, porque mejoraba su productividad más rápida que Estados Unidos y que Inglaterra. Chile del 90 a 95 mejoraba su productividad 3% por año. Estados Unidos 1. Le podíamos sacar 2 puntitos, teníamos que tener un dólar un poco más barato. Esos son manejo cambiario de acuerdo a lo que se llama la teoría de Balazs y Samuel. Son 2 grandes economistas. Y por último, ineludible, la regulación contracíclica de la cuenta de capitales. 2 cosas con lo fiscal y Banco Central. Es esencial la coordinación plena entre Banco Central y Ministerio de Hacienda o Economía. Coordinación. No podemos tener en una economía que está al 27 o al 30% del PIB de los Estados Unidos, darnos el lujo de cada uno haga sus políticas por su cuenta, si son autónomos. Tremendo error, regresivo y recesivo. Tenemos que forzar la coordinación entre ambos. Ambos con personalidad. No puede haber un ministerio que le dice al Banco Central, imprime billetes para financiar los gastos. 0. Eso no tolerado. Pero que sí haga política en que armoniza lo monetario, la cuenta de capitales, lo cambiario con lo fiscal. Y en lo fiscal necesitamos hacer un avance en algo que América Latina ha avanzado en responsabilidades fiscales. En el año 90 teníamos 1.665% de inflación promedia en América Latina. CEPAL, tiempo de hora de la igualdad, capítulo 2, 1.665. Horroroso. Impresión de billetes para gastos fiscales. No es posible esa inflación sin billetes que se lanzan y de dónde se lanzan para financiar gasto fiscal. Tenemos hoy día responsabilidad, bastante responsabilidad fiscal. Promedio de América Latina, no en todos los países, ¿cierto? Bastante. Gasto permanente con ingresos permanentes, más o menos. Pero hay una enorme responsabilidad contracíclica. Y en eso hemos estado fallando porque normalmente los mercados financieros recomiendan, usted está recesionado, gaste menos, fisco. Si en una recesión el fisco gasta menos, profundiza la recesión y reduce la recaudación tributaria después. ¿Y qué es lo que sucede? Y ha sucedido en varios casos concretos. Los gobiernos le hacen caso, los bancos centrales hacen caso a los fiscos y al año siguiente le dice, como usted no se reactivó, le bajo la nota. Es un comportamiento netamente procíclico. Escucha las fuerzas reales de la sociedad y de la economía, trata de darle espacio a ella y no te guíes por malos consejos que entienden las fuerzas de corto plazo y no entienden en qué se basan el bienestar de las sociedades y el manejo económico. Muchas gracias.